nuevamente. Voy a volver a hacer la invitación. Aura, ¿cómo están? Un saludo. Hemos tenido hoy como algunas dificultades. Hoy, Aura se unió. ¿Qué nos pasa hoy? Hola, Laura, pues no sé, Pero yo yo, no te a mí, veo. no, y yo tampoco. Estamos como si, no sé si será una falla de la aplicación, no sé si será Hernán, usted nos ve a los dos. así, por favor, alguien que nos diga si nos ve, a quién ve técnicamente, si nos puede escribir y nos indica Sí, a quién. pues Hernán dice que nos ve a los dos, pero yo no te veo. Bueno, Bueno, pues hagámoslo así. Yo creo que debe ser un tema ahí técnico, nada de la aplicación hoy. Pues bueno, buenas noches a todos. Un gusto, un gusto tenerlos nuevamente en este espacio, conversación psicológica. Se ha convertido ya en una apuesta y oportunidad que le estamos dando a hablar sobre psicología de una manera más sencilla, podría decirse, más tranquila, más en una dinámica de que todos puedan comprender, pero con también como con un objetivo, y es que todos podamos reconocer que la psicología se convierte en algo importante para nuestros propios procesos personales, para poder generar con ello una perspectiva de ese autocuidado también en términos de la salud mental y de que podamos hablar de temas cotidianos, que ustedes cuando se encuentren este en vivo allí montado puedan también darse cuenta de algunos aspectos que pueden ir a profundizar, digamos, desde un profesional de la psicología. Recuerden pues que Laura y yo trabajamos en la perspectiva también de psicoterapia, en las dos modalidades, tanto telepsicología o lo que llaman online o virtual y presencial en la ciudad de Medellín. Ese espacio está disponible. Y hoy venimos con un tema que digamos, vamos encadenando todo este tema de lo que iniciamos, yo creo que sí, ya creo que hace un mes, Laura, sobre el tema de de las terapia parejas. de pareja y de pareja, ¿cierto? Y hoy particularmente queremos conversar sobre esto que de una u otra manera se convirtió en un eje, lo escribimos por aquí, esto lo veníamos también conversando, un poco en ese tema de preguntarnos pareja ideal, ¿qué puede ser una pareja ideal? Y también en esa idea de decir que podemos asumir roles equivocados. Entonces, Laura hoy estará contándonos acerca de este tema. Vamos a abrir también ese espacio para las preguntas, para quienes estén interesados. Y bueno, y dejaremos esta conversación también abierta en términos de las preguntas que nos puedan ir compartiendo. Entonces, Laura, pues iniciemos este punto de hoy que tiene que ver con, bueno, esa pareja ideal y esos roles. Entonces, bueno, adelante, bienvenida y qué gusto otra vez volver a conversar contigo en este espacio. Gracias, André. Bueno, feliz noche para todos. Como lo dijiste, es la segunda parte de esa primera que hicimos, que la gente participó mucho acerca de la terapia de pareja. Y también es nuevamente como invitarlos a que el asunto o el tema de pareja en psicoterapia no solo se puede tratar con la pareja, sino que también lo podemos hacer de una manera individual y es preguntarnos acerca de esos ideales que tenemos como pareja y si muchas veces ese trabajarnos individualmente nos permite acercarnos a una pareja más sana, ¿cierto? Más adecuada. Y hoy lo vamos a asumir como, o lo vamos a hablar desde esos roles que cada uno asume desde la pareja, ¿cierto? Todos sabemos que venimos de una familia de origen, pues que es la base de todos nosotros, y muchas veces en esas familias hay roles que son asumidos
o que son como otorgados a otros, consciente o inconscientemente. Y esto muchas veces influye en ese lugar o en esa posición que también asumimos cuando tenemos una pareja. Entonces queremos como empezar por ahí. Puede haber varias situaciones que influyan. Ayer lo hablábamos Andrés y yo, igual yo soy terapeuta de familia y siempre me voy a remitir a la familia, pero por ejemplo Andrés también incluye como otras razones para que a veces asumamos esos roles en la pareja que no son de una pareja sana, ¿cierto? O equilibrada. Por ejemplo, Andrés. Bueno, entonces, pero Laura, ven, yo quisiera que nos pusieras un poquito en contexto de esto que nos estás diciendo sobre qué es lo que asumimos Ujú. frente. Yo no sé si le damos un pie un poquitico más a eso para ya entrar a mirar un poco eso que estábamos conversando, incluso que aparecen allí, digamos, muchos conceptos que son importantes, digamos, también trascender frente a esa posición de decir, en una pareja yo que soy, ¿cierto? Digamos que, Ujú. bueno, y esto es importante, no estamos hablando solamente de parejas hombre-mujer. Recordemos que también, digamos, en las parejas del mismo sexo, implica también una posición que se asume y unos roles que se asumen. Eso es importante también ponerlo en trascendencia frente a la perspectiva de que la psicología no solamente asume, y digamos en eso también se tiene un avance teórico y conceptual, frente a que ya también hay parejas del mismo sexo. Y eso implica dar cuenta allí que se asumen unos roles en la perspectiva de quiénes somos y cómo nos hemos constituido a partir, por ejemplo, de la crianza. Entonces, por ejemplo, ese aspecto, Laura, desde ahí, ¿cómo podemos empezar a definir o a constituir este tema de decir cómo es esa pareja ideal y cómo son esos roles que se pueden establecer? Desde lo familiar, Sí, 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 exacto. Yo creo que arranquemos desde ahí porque bueno, cada ayer familia, llegábamos, qué pena ahora, ayer llegábamos un poco a la discusión en términos de conclusión que la, digamos, la familia se convierte en un orden importante no en la influye. medida de saber que puede constituir elementos que después se pueden ver reflejados en nuestras relaciones de pareja. Entonces, Ujú. comencemos desde ahí. Bueno, y no solo en las relaciones de pareja, ¿cierto? A veces, bueno, todas las familias son diferentes, ¿cierto? Y todas las familias manejan unas reglas, digamos, unos órdenes diferentes que muchas veces son otorgados o asumidos inconscientemente, ¿cierto? No es que un hijo nazca y tenga como manual que diga ser hijo significa esto, ¿cierto? Ser mamá significa esto, sino que esos roles se van dando en el transcurso, pues, en que se va conformando esa familia. Y todos venimos, pues, de una familia que tiene una estructuración diferente, ¿cierto? Y esos roles que asumimos, como hijos, hermanos, padres, madres, de alguna manera van a determinar cómo nos relacionemos en nuestras parejas futuras, ¿cierto? Yo lo identifico desde ahí, pero ayer también hablábamos de que a veces culturalmente también hay ciertas influencias, Sí. ¿cierto? Por ejemplo, las mujeres, cómo se nos ha otorgado ese rol de cuidadoras y cómo lo asumimos en una sociedad donde entonces siempre buscamos cuidar al otro. Y cómo ese rol de cuidadoras puede verse muchas veces relacionado con ese rol materno, ¿cierto? Y cómo a veces desde nuestra pareja podríamos asumir un rol materno, ¿cierto? No como pareja, Ujú. sino un rol materno. Entonces, eso queremos como hablarlo hoy, cómo sería ese rol de pareja saludable y cómo a veces asumimos otros roles que no son desde la pareja. Entonces decías algo que no me acuerdo, Andrés. Sí, a ver, lo que pasa es que ayer llegábamos a unas conclusiones frente a esta dinámica y era poder pensar que cuando
nosotros estamos constituyendo una pareja y constituir en términos de construir, es decir, aquí llegaba al punto que yo te decía que un asunto es Que que el amor implica una dinámica importante frente a construir una pareja y convivir con una persona, ¿cierto? Pero que sí, no se podría pensar en ser el único factor constituyente frente a eso que nosotros eh, tengamos como un parámetro como único, porque hay un asunto que son las condiciones que yo puedo presentar al otro y que me van a permitir también poder reconocer, no solo a mí mismo, sino reconocer con ese otro cuáles son esos elementos que yo traigo frente a esos roles que ujú. puedo o no asumir. Entonces, Pero ahí llegábamos es importante, agrego pues a lo que dice Sandro, y es ese conocimiento de nosotros mismos, o sea, ahí volvemos a remitirnos al tema individual, o sea, qué ¿sí? tanto me conozco que puedo llegar a negociar o a dialogar con el otro acerca de ciertas conductas en la pareja. Y incluso también de constituir en ello esos asuntos de los cuales pueden haber unos vacíos que generalmente nos encontramos en la práctica psicológica, están muy ligados a asuntos muy afectivos, vinculares con otro, ¿cierto? Y Ujú. ahí cuando hablamos vinculares con otro, hablamos con esa familia más cercana, podemos hablar no solamente de mamá y papá como personas o figuras, sino como esa figura materna o paterna que también se constituyó en nosotros como importante, ¿cierto? Entonces, ahí era donde nosotros decíamos el amor, ojo con esto, y digamos, no es decir que en una pareja no deba existir el amor ni que debamos estar con otros si no sentimos de alguna manera un afecto, eso que llamamos amor, sino que el amor no se puede constituir en algo predominante para poder decir hay que insistir en esta relación o hay que establecer unos procesos de cuidado, de atención, de entendimiento y de comprensión frente al otro. Entonces, esa idea, y yo creo que esto sí es De que el importante, amor esa se idea de decir vive. que es que el amor aguanta todo, tal vez no es un asunto tan real en la medida de que realmente el amor no lo aguanta, porque pueden llegar a ocurrir situaciones tan particulares que no te permiten a ti poder soportar aquello que estás construyendo, ¿cierto? Entonces, muy importante en esa medida poder establecer y considerar cuáles son esos elementos que me permiten a mí poder saber cómo negocio o no frente a poder estar con otra persona. Es decir, qué condiciones traigo yo. Si yo afectivamente tengo miedos, bueno, tengo que presentar esos miedos porque solamente el amor no va a generar un soporte para ello, sino que no nos va a permitir de alguna manera avanzar considerando que el otro no pueda estar también a cargo de esos miedos. Es decir, yo no puedo volcar en el otro mis miedos para que el otro lo soporte y saber que como es mi pareja, entonces yo puedo constituirme allí. Esto aclararlo mucho porque también puede confundirse mucho que el tema de apoyarse en la pareja, es decir, es que es un apoyo, vivir en pareja es apoyarse, pero apoyarse en qué? Y apoyarse en qué sentido y aquí estoy dispuesto a apoyar, porque probablemente habrá asuntos que uno no esté dispuesto a apoyar. Entonces, eso será un asunto particular a ya tener en cuenta. Listo, entonces Laura. ahí sí, partiendo de lo que es que no nos vemos, Andrés, Sí, sí, no nos partiendo vemos de tal, lo, pero bueno. partiendo de lo que dices, entonces, ¿qué sería, por ejemplo, asumir un rol adecuado en una pareja? Bueno, entonces cuando un rol, ¿qué es? Un rol es una idea o título que yo me planteo frente a una, Unas y que tiene unas características. posiciones Ajá. frente, exacto, que tiene unas posiciones características frente a unas acciones que yo también realizo. Es decir, un rol implica también asumir ello de una manera particular. Entonces, aquí es donde nosotros nos encontramos y lo exponía también, se lo exponía también a Laura o lo conversábamos ayer que llegaba como una conclusión a pensar
que de alguna manera estar en pareja no es ponerse en los zapatos del otro. ¿Y por qué creen que no? O sea, yo no sé si alguien aquí que nos esté escuchando nos pueda dar una Nos respuesta. quiere ¿Por qué creen que estar contestar. en pareja no es estar en los zapatos del otro? ¿Cierto? Esto que llamamos, se me fue la palabra, Laura, Empatía. empatía, ¿cierto? Es decir, en una pareja, ¿por qué la empatía no se puede convertir en un valor, digamos, primordial? A ver si alguien aquí nos escucha, Contesta. porque esto puede generar de alguna manera mucha crítica, ¿cierto? Decir, pero venga, ¿por qué yo no puedo ser empático en una pareja? ¿Por qué desde el rol yo no puedo ser empático? Entonces, no sé si alguien, no, por aquí nadie todavía contesta, No, nadie nos ha pero bueno. contestado. ¿Por qué la empatía no se convierte en algo particular? Bueno, es muy sencillo pensar en esto. La empatía tiene un efecto que no es duradero. Es decir, la empatía establece poder permitir frente a una conexión humana con otro, poder darme cuenta de lo que puede estar viviendo el otro, pero eso no tiene una gran extensión de tiempo, ¿cierto? Eso tendrá un momento. La empatía es momentánea. Y esa empatía es momentánea también porque allí podemos estar estableciendo una relación de reconocimiento, de sufrimiento, de pesar, de decir pobre, pobre el otro, ¿cierto? Frente a una condición o una situación que particularmente pueda ocurrir. Entonces, eso lo que establece es poder decir, venga, si yo en términos de mi pareja no voy a establecer como condición la empatía, sino voy a establecer la comunicación, por ejemplo, para el reconocimiento y el conocimiento del otro, ¿cierto? Si voy a establecer dentro de mi rol también una posición de que soy el esposo o el novio o que soy la esposa o la mujer, ¿cierto? Dentro de esa relación, empiezo a construir también una identidad particular como ese rol. Porque en muchas ocasiones lo que también se tiende es a repetir, y aquí viene lo que nos planteaba Laura ahora inicialmente, esas repeticiones que vienen de nuestras familias de origen o de nuestras familias particularmente, ¿cierto? Donde tuvimos de alguna manera una evidencia o tuvimos unos ejemplos, ¿cierto? Digamos, vivimos experiencias donde es que era el otro el que soportaba al otro, entonces eso es importante, o eso es bueno. O donde se carga uno de esos miembros de la familia frente a una situación. Exacto. Entonces, Entonces, por ejemplo, y dale, ahí no. te interrumpo, o si quieres termina y No, luego dale, yo que el ahí ejemplo. va, ahí va. Por ejemplo, las hijas o hijos que asumen ese rol materno o paterno, ¿cierto? Donde de pronto hay una figura materna y paterna, pero se intercambian esos roles y posiblemente llegan a una pareja a seguir asumiendo ese mismo rol, ¿cierto? Ahorita ponía también un ejemplo del cuidador, donde de pronto desde el hogar o desde lo cultural, que también se ve mucho con este tema de las mujeres, y repetimos ese mismo rol en nuestras parejas. Eso, Ah, eso que llamamos patrones, ¿cierto? Y que se está escuchando mucho ahora en lo contemporáneo, el tema de repetir esos patrones, de repetir esas historias familiares, de cargar con esas historias familiares, esa herencia familiar que llaman, que realmente no son términos actuales, es decir, ha habido una investigación reciente al respecto, pero digamos que esa repetición de patrones son teorías que y incluso por ejemplo, podemos encontrarlas hace mucho tiempo. Andrew, frente a lo que decías ahorita, por ejemplo, de la empatía, muchas veces se ubica a una de las personas de esa pareja como el necesitado, el que necesita, ¿cierto? Y está el protector. Entonces, Ujú. digamos que no hay como un equilibrio, una flexibilidad dentro de esos roles, Sí, ¿cierto? Que que, permita. que, que, que permita, mira, hay un asunto y te lo decía yo cuando estábamos un poco conversando sobre el tema y era que de alguna manera las dinámicas sociales también implican ver al hombre como esa persona protectora, ¿cierto? Es decir, que tiene que proveer,
que protege, que es el más fuerte de alguna manera, pero que también genera, y aquí es donde se empiezan a equivocar de alguna manera esos roles, y donde hay que Y llegar va a desgastando el vínculo. constituir realmente la comunicación como un factor relevante dentro de, pero una comunicación que implique saber qué es lo que yo estoy poniendo allí. Porque yo te decía, y que me parece muy grave en algunos casos, realmente, y es cómo los hombres pueden llegar a empezar a confundir ese rol con ese rol ya, o con esa idea de que yo debo empezar a limitar a mi pareja, ¿cierto? Se ve más en términos de hombres, pero como hablábamos ahora, también hay parejas del mismo sexo donde en muchas ocasiones también nos encontramos que uno de los dos ejerce como ese papel que ya no es protector, sino sobreprotector y que en algunas ocasiones también se convierte no solamente en sobreprotección, sino ya también en un asunto que podemos hablarlo abiertamente de maltrato, ¿cierto? De ese encerrar de Violencia. alguna manera a ese otro, ¿cierto? Una violencia que puede llegar a tener factores realmente muy críticos, pero que también si nosotros, y aquí vale lo que tú has planteado siempre desde esa perspectiva de lo familiar, si comenzamos en las parejas a conocernos nosotros mismos y llegamos a reconocernos nosotros, vamos a saber cuáles son nuestras posibilidades, nuestras habilidades, nuestras falencias que nos van a permitir también conectar con ese otro. Y que no vamos a estar, y lo decías ayer Laura, una conversación que tuvimos, la idea no es llegar en desventaja, porque muchas de las parejas también se constituyen a partir de la desventaja que uno u otro pueda tener en algunos aspectos. Entonces, el compensar no implica solamente que es que como él lo puede hacer o como ella lo puede hacer, entonces yo dependo de eso, sino también que llegar yo a eh, organizar con ese otro para que ese rol no se equivoque, ¿cierto? Culturalmente, Y de digamos que hemos pronto, estado muy ligados a estos temas. ujú, y de pronto esos roles que nombras implican como un lugar de poder y otro de Sí, sumisión, ¿cierto? Y cuando hay mucha rigidez en esos roles, pues el vínculo se desgasta, ¿cierto? Eso ya pasa a ser otras cosas. Por ejemplo, ese del sobreprotector que ya deja de ser protector, pero pasa a ser violencia y a cohibir a su pareja de otras cosas, ¿cierto? De su libertad, por ejemplo, eso ya daña. Pues ahorita que hacíamos la pregunta de que, o sea, cómo asumimos un rol que pueda llegar a ser saludable en una pareja, ¿cierto? uh-huh. Esos roles tan supeditados como a poder y sumisión no son saludables, ¿cierto? y, Y cuando son y, tan y, rígidos, ajá, y por ejemplo, también el tema de las mujeres, por ejemplo, que están muy atentos a su pareja frente a qué pueden estar haciendo, la desconfianza. Es que si nos damos cuenta, y digamos, como digo yo, a un apunte de conclusiones, ¿qué hemos venido encontrando en la práctica clínica, en el trabajo con parejas, o incluso no solamente con parejas, sino con personas que llegan con preguntas frente al tema de lo amoroso y de el las parejas amoroso, y las relaciones afectivas, ¿cierto? sí. Que si no tenemos una claridad frente a las condiciones, es decir, nosotros qué le vamos a proponer al otro, porque es que estar en pareja de alguna manera también es una negociación importante frente a quién soy yo y cómo me voy a exponer ahí. Eh, si no tenemos esa claridad, empezamos a generar oportunidades frente a los celos, a la inseguridad, al creer que uno posee al otro, ¿cierto? Entonces A miren la que todo esto que violencia. estamos, la violencia, todo esto que estamos nombrando es eso que si nosotros miramos en redes sociales o en las conversaciones cotidianas empieza a aparecer mucho, mucho, pero nunca nos centramos en decir, bueno, será solamente el otro, seré yo, ¿cómo puedo establecer también una evaluación frente a ello? Y bueno, y para eso están también los profesionales que se encargan un poco de revisar estos aspectos. Y como digo yo, no solamente estamos Laura y yo,
hay muchos profesionales de la psicología que pueden estar ahí atentos a poder considerar, revisar qué pueda estar pasando. Y revisar realmente es una inversión emocional supremamente grande frente a esas consecuencias que se pueden tener, incluso en términos de tomar decisiones. Es muy difícil poder considerar también por asuntos culturales. Por ejemplo, es que el tema, por ejemplo, del cuidado de la sobreprotección. Entonces, tienen muchos asuntos relacionados con que a la esposa de una pareja siempre le han constituido, y ahí vienen como unas creencias relacionadas con que hay que cuidar al esposo. Entonces, para cuidar al esposo hay que hacerle bien la comida, hay que atenderlo bien con la ropa, hay que estar atento a lo que necesite, hay que responder también en términos de las relaciones sexuales. Hay muchos aspectos donde probablemente hay que ponerse en acuerdo, no es responder solamente a una perspectiva de lo social como se plantea. Entonces, aquí no es que sea responsabilidad o culpa de esa familia o de esa mamá o de esa abuela que también ha dicho algo al respecto, ¿cierto? O, digamos, en muchos casos también, nada, pues uno de los dos fue infiel, entonces, no, pues hay que entenderlo, hay que mejorar esto y, bueno, no pasa nada, seguir, porque es que ya construyeron una familia, construyeron una pareja, ya se tienen hijos, entonces hay que hacer algo al respecto, pero probablemente eso se hubiera podido generar una evaluación antes, y si revisamos los roles son un aspecto importante, porque el rol de esposa o de pareja mujer no es solo cuidar. Yo creo que en eso hay un asunto importante y no es solamente cuidar y hacerlo desde lo maternal. Porque cuando se tiene ahí, entonces uno tendría que hacer la pregunta. Yo soy, y bueno, y muchas mujeres también le dicen, es que yo me veo como la mamá, yo tengo otro hijo en la casa, Ujú. yo me veo como la mamá Sí, de él, lo ¿cierto? convierten Y en un es, chiste, es sí. exacto, que son unas construcciones que es importante revisar. También vienen los hombres diciendo, no, es que parece mi mamá, o sea, es que yo he encontrado también asuntos como uno lo escucha, es que mi mamá era tan cansona. Ujú. Cosas de ese tipo, ¿cierto? Nos Implica una invitan, revisión, Andrew, ajá, exacto, nos invitan a mirar, ¿no es cierto? Y a mirar cómo asumimos ese rol en la pareja. O sea, porque inevitablemente es lo que hemos sí, dicho, hay un sí, sí, asunto sí. individual que primero hay que trabajar antes de construirnos como con otro. Y saber que hay unas claridades, saber que soy una hija o un hijo, que soy un tío o una tía, que soy una esposa o un esposo, o soy novio o novia. Es decir, eso implica también asumir un rol, porque es lo mismo, yo no, seguramente se tendrá que ver con mucha mayor claridad que el rol no implica cuidar la pareja, que yo creo que es una constante y se convierten como en esas, eso tiene un nombre técnico, Laura, a ver, aquí le estoy echando cabeza, eh, pero se convierte, digamos, como en esas ideas repetitivas, ¿cierto? Eh, Eso lo trabajan digamos, es un concepto más de la psicología cognitiva que tiene que ver con, Irracionales. Ok. no son creencias irracionales, sino son, a ver, lo voy a explicar. Se considera que son como verdades absolutas, pero no tienen de alguna Ah, manera un argumento, ¿cierto? Entonces, profecías profecías autorrealizadas. autorrealizadas, exacto. Entonces, una profecía autorrealizada es, si yo soy esposa, tengo que cuidar a, entonces, tengo que cuidar a mi esposo de determinada manera, y es empezar a suplir de alguna manera unas necesidades que puede que el otro también esté pidiendo, pero hasta qué punto, ahí es el secreto, hasta qué punto yo sí quiero responder por eso. Y cuando me di yo cuenta de eso, es decir, cuándo será el tiempo también para trabajarlo. Si hay procesos de terapia de pareja, y Laura, yo creo que tú nos puedes decir mucho al respecto. Hay procesos de terapia de pareja, y lo hablábamos en un envío anterior, en los cuales la resolución es, venga, definitivamente no Pararnos. encontramos match, no hay cómo, ¿cierto? Bueno, nos equivocamos, una equivocación más, una equivocación menos, implica también un bienestar,
pero también pueden generarse cuestiones de organización frente, ¿cierto? Como tema importante, por ejemplo, el no desligarse de esos vínculos maternos. Entonces, sucede mucho también en los hombres. Implica, por ejemplo, ese asunto de no desligarse de la mamá o de esa figura materna y encontrar de alguna manera excusas para poder seguir estando allí, ¿cierto? Entonces, vienen asuntos y pueden que sean reales, pero cómo se pone eso y se configura en el rol de una pareja. Entonces, no, lo que pasa es que los frijoles o el ajiaco que hace mi mamá es más rico que se hace en esta casa, entonces más bien me voy a comer allá. Entonces, eso también, ¿qué implica para ese otro que está conmigo? Hay que entender también que un rol, y si la necesidad es poder estar ligado todavía a mi familia de origen, ¿qué debo construir también para hacer esas separaciones? Porque eso se convierte también en una especie de ansiedades ahí por separación frente a decir, bueno, ¿yo qué constituí? No, y es ¿Con qué difícil, realmente sí estoy Andrew, comprometido, y es cierto? difícil a veces construir una pareja saludable si de pronto no he hecho ese corte como con esa familia de origen, ¿cierto? Sí, no, y no quiere decir que no se vaya a compartir con la familia de origen. Ah, no, no Para es es que que desaparezca. cómo se comparte. Sí, no, es que, a ver, sí, no quiere decir que si yo me caso voy a convivir con alguien, pues desaparece mi familia, ya, chao. Pues no, ya aquí yo estoy. No, lo que pasa es que tengo que centrar mi atención en lo prioritario, y esto prioritario es que esto que tengo aquí como pareja. Entonces, eh, Y ahí es el la no desligarse o no invitación por, individual ah, a cuestionarse esas cosas, o sea, qué rol puedo asumir en esa pareja que voy a formar o a iniciar y qué puedo aceptar del otro, ¿cierto? Como o tener que si ya está claridad. constituida Laura, también que poder evaluar, ¿cierto? ¿Qué atributos le estoy poniendo yo a esa persona que me acompaña? Porque es Por que si el eso atributo es poníamos que no, el tema de pareja ideal, sí, es ¿cierto? O sea, ¿qué es exacto. eso de ideal? Yo no sé si por aquí haya preguntas, por aquí, bueno, se han conectado varias personas ya, Gloria, eh, bueno, no sé, una empresa, Lucrecia, psicóloga, también, un gusto tenerte por aquí, que te hayas conectado. Muchas gracias, qué gusto tenerte por aquí. Milena también, psicóloga, Milena en la ciudad de Cúcuta. Aquí también. Doris, Doris? Paula, bueno, no sé si haya preguntas en este espacio de hoy, que, bueno, arrancamos con algunas dificultades técnicas, pero bueno, aquí estamos. Por lo pronto, como no hay ninguna. Bueno, Laura, ¿qué concluimos entonces? ¿Cuál sería como la Bueno, invitación frente al tema de los roles? im- importante conocernos, ¿cierto? Trabajarnos a nosotros mismos para saber desde dónde vamos a asumir ese rol en esa pareja, ¿cierto? Si todavía hay asuntos de nuestro rol que asumimos en esa familia de origen que debemos trabajar, o de esos ideales sociales y culturales que estamos asumiendo en esa pareja que también podríamos evaluar. Entonces, Ajá, ahí es como remitirnos un poco a lo que siempre hemos insistido en los en vivos, y es trabajarnos un poquito primero nosotros mismos para que sí, cuando lleguemos a esa pareja o estemos en esa pareja lo hagamos de una manera adecuada. sí, Listo. También de que en cómo asumamos esos roles pueden haber diferentes influencias, ¿cierto? sí, 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 Eh, la primera y la principal para mí es la familiar, ¿cierto? Cómo vivimos, cómo conocimos, cómo vimos que se manejaban las cosas en nuestra familia. A veces asumimos de pronto cómo es esa realidad de lo cultural, influye muchísimo, vos lo decías ahorita. También como a las mujeres se nos ha eh, ¿qué? atribuido ese rol de cuidadora, ¿cierto? De mamá, como a los hombres de pronto también se les asigna ese rol de protector, de proveedor muchas veces, todavía.
hay muchos de esos roles que hemos intentado como romper, pero se siguen presentando de igual o diferente manera, ¿cierto? ¿Qué más conclusión, Incluso, Andrew? incluso Laura, pensar, por ejemplo, que los acuerdos son una Ah, sí, perspectiva los acuerdos. importante frente a poder tener una comunicación concreta, a poder saber a qué estoy dispuesto. Es que eso se Sí, convierte en una idea importante. Se me ocurría ahorita, Laura, una conclusión con lo que tú decías y es, pues nosotros tenemos unos ejemplos de familia, ¿cierto? Y muchas veces, lo que ujú, pasa es que a veces los seres humanos tenemos una condición tan especial y somos tan impredecibles, de alguna manera la psicología también tiene ese elemento como punto fundamental de objeto de estudio, ¿cierto? Poder dar una explicación a eso de lo impredecible que es lo humano, y es poder pensar que tuvimos unos ejemplos de familia y que de alguna manera decimos no queremos repetirlos, pero oh, de alguna sí. manera caemos en ese círculo de espiral, ¿cierto? Entonces, vengan, si tenemos la oportunidad de crear nuestra propia identidad de familia, de pareja, ¿por qué no hacerlo? ¿Cierto? Es decir, atrevámonos también a decir, bueno, ¿qué pareja queremos ser? ¿Qué queremos construir? Eh, digamos, sociedad, porque vean que es muy interesante pensar que para lo civil, y hablando del asunto de ley, el estar en pareja es una sociedad. Y si nosotros ponemos esto, por ejemplo, voy a hacer aquí una comparación que puede sonar muy abismal, pero cuando nosotros queremos constituir una empresa y ser una sociedad, queremos tener lo diferencial, lo novedoso, lo diferente, lo que impacte, lo que genere mayor cercanía. Bueno, ¿por qué no pensar una pareja diferente a esas historias que ya hemos tenido y poder también mostrar de alguna manera un avance y una trascendencia frente a eso que somos? Pero lo particular, y como lo decías tú, se vuelve algo importante. Si yo no me conozco, si yo no reconozco en qué soy débil, en qué me falta fortalecer, en qué voy a necesitar que el otro de una u otra manera también me apoye, ¿cierto? Porque si tengo una falencia, incluso aquí lo pienso, Laura, si uno llega a encontrar en una pareja o encontrar una pareja con alguna situación, por ejemplo, de enfermedad, Ujú. sea física o mental, que soy capaz de construir también, porque es posible, ¿cierto? Pero soy capaz de asumirlo, soy capaz de entenderlo, soy capaz de tener eso allí muy claro. Entonces, vale, eso es válido. Y aquí, por ejemplo, hablo en términos de parejas, por ejemplo, donde uno de los integrantes tiene una enfermedad de salud mental grave, ¿cierto? No sé, una enfermedad que requiere un control inclusive psiquiátrico y demás, pero que son parejas que se constituyen y están ahí, o personas o parejas con condiciones eh, de salud, ¿cierto? También, no que durante estando en la pareja pasó algo, no, pues si yo conozco a alguien ya, por ejemplo, no sé, una persona invidente, pues conocí una persona invidente y me gustó, quiero construir una pareja, quiero construir una familia, pero tengo que tener en cuenta que soy capaz de soportar también allí qué condiciones se ponen. Entonces, importante eso. Y otra conclusión, Laura, que me parece relevante es considerar eh, y aprender muy bien qué es ser una pareja, qué es ser esposa, esposo, compañero, compañera, hablando pues de personas que no se han casado y quieren nombrarse como compañeros, ¿cierto? Poder mirar eso, porque por ahí, por ahí también compartíamos algo en redes que se encontraba y era, bueno, una esposa es esposa o es amiga. Entonces, un poco también es decir, bueno, venga, ¿para qué amiga? ¿En qué soy esposa? Porque entonces a veces es esposa, a veces es amiga, a veces es como la cuidadora, a veces parece la mamá, a veces parece, entonces también, entonces es que mi esposo parece como mi papá, es que parece como como el que manda las cosas, es que es el que me cuida, es el que no me deja hacer, entonces
son como roles que tienen demasiadas confusiones. Entonces, Y que se dan en conclusión, ese vínculo, ¿cierto? Y en exacto, esa relación eso. se Entonces, cuando construye. haya confusión, es una alerta simple, Ajá. una alerta que hay que empezar a revisar. ¿Para qué? Para prevenir, y aquí es donde yo digo, la psicología también es un asunto de prevención, para prevenir futuras situaciones mucho más delicadas y relacionadas con lo que ya hablamos, violencia, violencia psicológica, violencia física, evitar también conflictos, evitar también atribuciones que se le dan al otro y que pueden solucionarse a tiempo, muy a Ujú. tiempo. Sí, ahí agregando a lo que decís, Andrew, es eso. O sea, si algo a mí me está generando malestar, es importante revisarlo. No hay un manual que nos diga ser pareja y asumir los roles de pareja es esto, pero se van dando en ese diálogo con el otro, en esa construcción con el otro. Y si hay algo Así ahí es. que genera malestar, que el vínculo se va como desdibujando de alguna manera, hay que revisar. Sí, que no solamente está centrado en el tema de lo amoroso o del amor, porque uno puede Sí. decir, aquí algo no está funcionando bien, pero es que yo lo quiero mucho. Sí, hay que tener en cuenta eso, pero hay que separar, ¿cierto? Yo la quiero tanto, aunque de alguna manera no me trate bien. Bueno, hay que revisar, porque lo que hay que revisar es lo que no se siente bien. Puede que el amor esté allí puesto como un asunto también, inclusive de lo fantasioso, ¿cierto? Esto yo creo que da para otro espacio de Un vivo. conversación, pero es muy, El muy amor ideal. importante revisar, ¿cierto? Y aquí que caigo en cuenta, Laura, estamos en el mes de amor y amistad. Bueno, qué importante de pronto poder considerar y nos cuentan en los comentarios o demás si quieren que hablemos un poco también sobre el tema del amor, ¿cierto? Porque es algo tan humano, tan utilizado, se vuelve como en referente también de muchas cosas, pero Tan cómo eso puede estar malinterpreta. representado en diferentes aspectos y que puede llegar a malinterpretarse. Entonces, también con el tema de los hijos, de la pareja, del trabajo, ¿cierto? De las actividades que yo hago, entonces, cómo yo estoy ahí también puesto. Entonces, se me ocurre, pues también aquí, Laura, lo lanzo al aire para que la gente también nos cuente frente a ese tema, pensando que estamos en el mes de amor y amistad. Y estamos hablando de pareja, de revisarnos y estar ahí. Listo, Andrew, está Bueno, bien. entonces, ¿qué nos queda? Nada, los vamos a invitar a que puedan revisar este en vivo aquí en Instagram, pero también vamos a empezar a utilizar la plataforma de YouTube para poder empezar a compartir. Y estamos ya organizando porque queremos con Laura dar un saltico también y pasar a YouTube, donde es un espacio mucho más accesible, de alguna manera más público, donde todos también se pueden conectar en vivo y se puede generar esta construcción nada, de conversar, una conversación psicológica simple, tranquila, un poco más cercana y que dé cuenta de lo que vamos haciendo y nos vamos encontrando y que se vuelva cotidiano también para todos. Los segundo, invitarlos pues al espacio de psicoterapia, nos pueden contactar, aquí quedan nuestros datos, o de terapia de pareja, y que puedan contactarnos y empezar esos procesos. Allí estaremos muy atentos. Si no lo quieren hacer con nosotros, hay muchos profesionales que los pueden atender. Muy importante eso, ¿cierto? Que no consideren que somos los únicos profesionales o que por lo estar haciendo tiene aquí una perspectiva sobre ese sentido. No, les hacemos la invitación, pero si quieren hacerlo con otro profesional, que así sea, ¿sí? Es muy importante. Y no sé, Laura, qué otra noticia tengamos por ahí, no. No, por ahora no. Por ahora nada. Se vienen cosas que estamos organizando con Laura, inclusive con otros colegas. Y bueno, ya les estaremos contando, vamos a empezar a mover un poco más esta perspectiva y nos cuentan sobre sus temas particularmente. Entonces, bueno, buena noche para todos. Muchas gracias por Chao, estar en este espacio gracias. y nos vemos. Chao, chao, que estén bien. Chao, Andrés, Chao, gracias. Chao. Laura.